sierra. Lucio vive. La lucha sigue. Lucio vive. La lucha sigue. Compañeros y compañeras de lucha, camarada y comandante David Cabañas, para la sección 22 es un honor y un privilegio contar esta tarde con su presencia en este espacio histórico de nuestro edificio que aglutina a cerca de 80,000 trabajadores de la educación. A nombre de nuestra secretaria general, la profesora Jenny Araceli Pérez Martínez, reciban un combativo y fraternal saludo. Ella, por cuestiones personales de trabajo, su agenda, no nos ha podido acompañar esta tarde, pero nos ha pedido que le hiciéramos llegar este saludo fraterno y que es un honor contar con la presencia del camarada, porque siempre también será un privilegio saber y conocer la vida de nuestro comandante Lucio Cabañas, el maestro, el amigo, el padre de familia, pero sobre todo también el revolucionario que supo caminar al lado del pueblo, ser pueblo y estar con el pueblo. Así que en ese marco de este 50 aniversario luctuoso, pues queremos reconocer, queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Y siempre cuando uno camina y empieza su caminar en este andar del magisterio, siempre vemos la sente y vemos el escudo de la República y vemos 4 personajes. Y un servidor se preguntaba, bueno, ¿y esas caritas qué son? ¿Quiénes son? Y es bueno siempre conocer la vida de todos esos que nos han forjado y que nos han enseñado el camino revolucionario. Así que, a nombre de esta gloriosa sección 22, sean bienvenidos y que esto que hoy escuchemos sea de motivación y sea también para seguir consolidando la lucha en las calles, la lucha de los pueblos y la lucha de la gente. Gracias. Camarada también y amigo Emiliano, secretario de Relaciones, también le dirigirá unas palabras. Bueno, secretario de Alianza. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras de lucha, porque así lo hemos visto. Organizaciones sociales democráticas, sindicatos independientes, como debiera de ser en todo momento. También damos la bienvenida al compañero de lucha también, incansable, David Cabañas, bienvenido. Él ya acompañó a una ruta legislativa muy importante, conocida como la tipificación de la ejecución extrajudicial en abril del 2023, una ruta jurídica que inició un frente de organizaciones sociales de aquí de Oaxaca a partir, o mejor dicho, en memoria de los caídos allá en Nochixtlán. En ese primer foro, un espacio de debate, de fortalecimiento de la ruta, tuvimos el acompañamiento de David Cabañas. Tuvo que pasar un año para que avanzara. Y ahí tenemos que reconocer el esfuerzo y la capacidad, tanto organizativa como en la acción política de las organizaciones que se agregaron. Hoy existe una ley en el estado de Oaxaca que es el único en donde está la ley ya tipificada. Ya no homicidios, sino ejecuciones extrajudiciales. Ojalá los responsables de ejecutar las leyes lo tengan en cuenta. 2 de diciembre de 1974 no se nos puede olvidar. Este espacio de fortalecimiento, pudiéramos llamarle, es atinado, ya que fortalece o revive nuestra memoria histórica de nuestro país, la sangre que han derramado
los de este lado, como siempre, 68, 71, en el 74 asesinan cobardemente al comandante Lucio Cabañas. Como Coordinadora Nacional de los Trabajadores, lo tenemos como un personaje emblemático. Ahí lo tenemos en la representación del logotipo de la coordinadora. Sin embargo, eso no lo es todo, pues habría que revisar, reconocer ese mensaje que nos dio un alumno de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos. Cuando decimos que hay que fortalecer nuestra memoria histórica, sí es necesario regresar hacia allá atrás, revisar los crímenes de lesa humanidad, gracias a los que han representado al Estado-Nación. Pero también es tarea de todos vigilar y velar, trazar una ruta la más correcta para que no haya una vida más de este lado. Es por eso, compañeras y compañeros, está este espacio para que se fortalezca las aportaciones desde ustedes y escuchar atento también la versión del hermano de Lucio Cabañas. Duro, compañeras y compañeros, y hasta la victoria siempre. Porque el color de la sangre jamás se olvida. ¿Y quién nos vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. duro, compañeras y compañeros. Buenas tardes, tengan todos los aquí presentes, las organizaciones sociales, y nos acompaña el hermano del gran luchador social, comandante Lucio Cabañas Barrientos. Hoy se cumplen 50 años de su desaparición, su asesinato por los gobiernos priistas en aquel entonces. Recordemos, desde hace 50 años, compañeros y compañeras, ya pisoteaban los derechos humanos estos infelices gobiernos priistas. Tampoco quiero decirles que el día de hoy ha terminado el pisoteo de los derechos de todos nosotros, de nuestros hijos. Gracias a esos gobiernos han desaparecido, asesinado a muchos luchadores sociales. Uno de los principales, que hoy se cumple 50 años, es una fecha histórica y es un hombre emblemático, y por eso el día de hoy, como dicen mis compañeros, se lo manifestaron, bienvenidos sean ustedes en este local tan histórico, y que la sección 22 los abraza, y que luchemos por nuestros derechos humanos. Esperemos que hoy, que aún siguen desapareciendo compañeros luchadores sociales, compañeros maestros y de la lucha social, con el empuje de todos y cada uno de nosotros, y que mucho nos hace falta a algunos conocer en realidad la historia de cada uno de estos héroes, y conociéndola, compañeros, vamos a redoblar nuestros esfuerzos y luchar conjuntamente para que vivamos felices todos. Muchas gracias. Gracias también a las organizaciones que hoy nos acompañan, los compañeros y compañeras del MUL, del MAS, MDN, Huacol, COF,
Comité de Víctimas de San Mateo del Mar, por supuesto también a quienes hoy nos acompañan de la Ciudad de México, de la región del Istmo, los compañeros de San Pedro Tultepec y por supuesto a las y los compañeros de los Valles Centrales. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Lucio Cabañas, presente en las luchas magisteriales y campesinas, sigue inspirando a quienes enseñan más allá del aula, en la escuela de la patria. A continuación escucharemos Comandante de la Esperanza, poema escrito por Felipe Edgardo Canseco Ruiz en el año de 1995 desde el Reclusorio Preventivo Norte, México, Distrito Federal, interpretado por el niño Daniel Alejandro Pineda Méndez. Comandante de la Esperanza, autor Felipe Edgardo Canseco Ruiz. Ellos creyeron en tu muerte y la festejaron. Tomaron whisky porque los asesores gringos no toleraban el tequila ni el mezcal. Difundieron por todo el mundo tu imagen sacrificada y para que no quedara duda, filmaron tu cadáver, enseñaron tus heridas, afirmaron que no podía haber sido otro tu destino para seguir con sus costumbres. Ocultaron el combate, la captura, la tortura y la desaparición forzada de Arturo, de René, de Chelo, de Franklin, de los que te acompañaban en el azoroso repliegue, de los que fueron voluntarios para distraer con sus cuerpos al ejército, para proteger al grupo principal de la guerrilla Pueblo. También ocultaron que su victoria pírrica fue producto de la traición. Que los denarios de Judas se multiplicaron en pesos para llenar las bolas de los hermanos Ramos, de Isabel y de Cleto. Estos te llamaron para entregarte corriendo con los soldados y gritaron: ahí está ya, paguen lo convenido. Maestro, lo fuiste siempre, como lo sigues siendo. Nos diste lecciones de dignidad, de entrega, de sencillez, de amor al pueblo, de energía indoblegable en el combate, de odio implacable al enemigo. Nos enseñaste la ternura, el carácter de un hombre, a valorar en tus aciertos y en tus errores. Nos ayudaste a romper la mistificación de los revolucionarios, a comprender lo incomprensible, que te dolía la cabeza al no encontrar nuevos caminos, que te equivocaste al confiar en quienes te entregaron, en quienes robaron los recursos del partido, en quienes construyeron edificios con la sangre de los sublevados, mientras condenaban la lucha armada. Pero al morir, naciste como nació Che, a iluminar América. Naciste en la experiencia de los que caminaron los trillos de la sierra. Naciste en el ejemplo de todos los ciudadanos de México, de América, del mundo, donde se lucha por la libertad. La consigna vibrante de los años 70, ¡viva Lucio Cabañas!, se transformó con el tiempo en Maestro Cabañas, el pueblo ya te extraña. Te hemos visto en los rostros de los indígenas y campesinos que luchan por la tierra, en los trabajadores que ejercen sus derechos de huelga, que resisten la desaparición de empresas y de empleos. Te percibimos en las luchas estudiantiles, te sentimos en las luchas magisteriales, como al maestro Garniz, como a Genaro, José Luis, Héctor Eladio, como a todos los maestros que enseñan más allá del aula, en la escuela de la patria. Seguramente presidiste callado, sereno, agudo, las pláticas de coordinación y la unidad, donde los cruces entregaron sus aguas a un solo río. Fuiste el primero en romper prejuicios, en entender las rudezas, a la luz de tu experiencia, de tu vida y de tu muerte. Reverdeciste en la sublevación zapatista del 94, feliz de haber servido para que otros crearan caminos diferentes. Esas flores terminaron abonando por tu ejemplo y por el de tantos más. Hoy te sacudes de indignación ante la miseria de tu pueblo, ante la entrega de la patria, ante el rostro gaélico de los niños, ante el asesinato de los campesinos, ante la militarización del país, ante los concentradores acomodados en sus ultrajes, ante los prejuicios que dividen a los revolucionarios.
Si pudieras hablar hoy con nosotros, seguramente nos contarías que viste a hijo descender en un helicóptero, en el vado de aguas blancas, que lo viste presagiar la matanza. Tal vez fuiste testigo mudo desde un lugar privilegiado, donde te encuentras del plan que trazaron en el Palacio de Gobierno para asesinar a tus hermanos, a nuestras hermanas, a nuestro pueblo. Seguramente quisiste dar órdenes a la brigada de campesinos de justiciamiento para que se movilizaran para impedir lo trágico. Ellos creyeron en tu muerte y estás vivo. Creen en nuestra prisión y somos libres. Siempre estaremos junto a ti, esperando tus órdenes, inmersos en la lucha de nuestro pueblo. Reclusión Norte, Preventivo, México, Distrito Federal, diciembre de 1995. Gracias. Agradecemos también la presencia de los compañeros de Unidad Popular. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy te sacudes de indignación ante la miseria de tu pueblo, ante la militarización del país, pero en cada paso de la vida estás presente, inmenso. Legado histórico y retos actuales en Oaxaca y el país. Reflexiones a cargo del licenciado Felipe Edgardo Canseco Ruiz. Pues muy buenas tardes, en primer término, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí con nosotros, con David. Quiero decirles que también está con nosotros Camilo Valenzuela. Camilo Valenzuela viene desde Sinaloa, es de los compañeros que fundaron la Liga Comunista 23 de septiembre, la Universidad de Sinaloa, un movimiento que también sorprendió en ese momento, en esos años 70 al país, y que fue uno de los movimientos vigorosos, así como ha habido otros movimientos guerrilleros. Desde luego todos somos ahora pacíficos, porque algunos se imaginan que vamos a salir ya con las metralletas. No, estamos en una lucha pacífica, celebrando que ha habido transformaciones en el país que fueron empujadas por todas esas luchas históricas, que gracias a esas luchas históricas hubo primero una apertura democrática con Luis Echeverría, después una reforma política, se pasó de un régimen de partido de Estado a un régimen pluripartidista, después de que en los 31 estados de la República hay un territorio que en esa época eran dos territorios federales y 30 estados de la República, después 31 estados de la República y un territorio federal, todos los gobernadores eran del PRI. Ahora pues tenemos un mosaico de partidos y la mayoría de estados están gobernados por Morena, que fue una situación contraria al PRI, que nació para sepultar al PRI, y donde, bueno, ya hay otra historia también muy complicada que no vamos a contar el día de hoy, desde luego, pero tenemos que decir que todas esas transformaciones que sí ha habido y que no son suficientes para muchos de nosotros, han sido producto de esos decenas, cientos, miles de hombres y mujeres que muchos ofrendaron su vida en la rebelión de los 60s, 70s, muchos otros entregaron años de su vida en prisiones en esos años también y hasta los 90s, y muchos otros lamentablemente siguen desaparecidos. Sus familiares jamás supieron cuál fue con certeza su destino. Hoy sabemos esta historia de los vuelos de la muerte, que a muchos los arrojaba el ejército mexicano desde aviones al mar, y pues tenemos testimonios certeros que en el campo militar número 1 durante muchos años mantuvieron vivos a varios compañeros, a varias compañeras. Algunos salieron vivos del campo militar número 1. Ahí estuvo precisamente la familia de David, su mamá, su cuñada, la esposa de Lucio, su sobrina, sus hermanos. Bastante tiempo en el campo militar número 1, donde nadie sabía que estaban en calidad de desaparecidos, y después los que sobrevivieron y salieron de las mazmorras del campo militar
narraron su estancia en esos lugares. De los autores intelectuales y materiales de todo ese proceso represivo, pues la mayoría ya pasaron a rendir cuentas, están muertos, algunos por viejos. El paso del tiempo se los llevó, otros, la guerrilla o gente del pueblo indignada, pues los mató también, como los hermanos Anacleto y Isabel Ramos, que son los que entregaron a Lucio y los que llevaron al ejército a Don Tatal. Pues a esos no faltaron que les dijeron tienen que pagar lo que hicieron, y bueno, actuaron como consideraron que debían actuar. Y es toda una historia compleja de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero fundamentalmente de mucho heroísmo. Esto que alentó la lucha del profesor y comandante Lucio Cabañas Barrientos. Lucio, todos lo sabemos, fue un maestro que estudió en Ayotzinapa, fue presidente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y recorrió las normales rurales del país en esa calidad, con ese liderazgo del que se invistió desde muy joven, y ayudaba a los pueblos, porque los maestros, como todavía sucede en muchos lugares, pues son los consejeros de los pueblos, los asesores de los pueblos, a quien recurren las comunidades para decir: maestro, tenemos este problema, nos están quitando nuestra madera y no nos las pagan, nos están arrebatando parte de nuestra tierra, y caciques y terratenientes nos van reduciendo. Ese es el tipo de quejas que recibía Lucio, y es lo que iba albergando su indignación, hasta la queja de los padres de familia de la escuela Modesto Alarcón en Atoyac de Álvarez, que precisamente se quejaban de que una directora arbitraria les exigía cuotas, uniformes y situaciones que no estaban en condiciones económicas de poder sostener, padres de familias humildes, madres de familias humildes. Y esa situación tan nimia, aparentemente tan pequeña, originó un mitin de protesta el 18 de mayo de 1967, y originó que los caciques y el poder policíaco y militar ordenaran el asesinato del profesor Lucio Cabañas, y que ametrallaran a esa manifestación pacífica en Atoyac de Álvarez. Ese resultado, pues fueron varias personas asesinadas, entre ellas una mujer embarazada, y que todos ellos protegieron la vida de Lucio, y que Lucio se viera obligado a tomar el camino de la montaña, a empuñar las armas e iniciara esa odisea, ese periplo, y que pasara de ser maestro de escuelas a ser maestro de la historia contemporánea del país, maestro de la lucha, de la resistencia, y un maestro de la dignidad. Así inició Lucio Cabañas esa gesta y ese periplo en las montañas de Atoyac de Álvarez y de esa costa de Guerrero, obligado por la represión, y pues la gente, el pueblo, la ciudadanía se entusiasmó porque hubo un hombre con valor al que se unieron después muchos otros hombres, entre ellos nuestro compañero David Cabañas, que engrosaron las filas de la guerrilla y que tenían que contener el entusiasmo de los habitantes que querían incorporarse a la guerrilla para enfrentar al gobierno, pero no había toda la estructura para darle habituallamiento a un ejército mayor, para darle armamento, tiros, todo lo que implica una rebelión. Y Lucio tuvo que contener esa furia popular y ir dosificando toda esa situación, y desde luego que la respuesta del Estado mexicano fue desmesurada, brutal, aplastante numéricamente, miles de soldados tras las huellas de Lucio, toda la represión, pueblos que fueron exterminados, quemados, donde su población fue aprisionada en lo que ahora conocemos como aldeas estratégicas,
en donde tuvieron los soldados el control absoluto, donde trataron de cortar el avituallamiento, los alimentos, la información al grupo guerrillero, toda una estrategia de contrainsurgencia asesorada por los Estados Unidos de Norteamérica, por asesores de los Estados Unidos de Norteamérica, para contener algo que estaba aprendiendo y estaba siendo un ejemplo en el país de la dignidad rebelde. Eso fue Lucio Cabañas. Y Lucio Cabañas, un día como ayer, 2 de diciembre, hace 50 años, con dignidad, libró su último combate con el Ejército Federal Mexicano y no se rindió. Y se enfrentó hasta el último disparo. Y bueno, ya David nos contará las hipótesis de ese desenlace. Y ese 2 de diciembre de hace 50 años, el profesor y comandante Lucio Cabañas nació como la leyenda, como el héroe popular que es, nació como ese hombre que soñó con un país de iguales, con un país donde la dignidad fuera el estandarte que pudieran enarbolar todas y todos, como dijera Morelos, José María Morelos y Pavón, donde no hubiera tanto contraste entre la indigencia y la opulencia. Ese fue Lucio Cabañas Barrientos. Por él estamos rindiendo este homenaje, conmemorando 50 años de su caída en combate. Y le tenemos que decir que esos ideales que enarboló siguen vivos, que ha habido transformaciones, pero no llegamos aún a un estado donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades, donde no haya más diferencia que la virtud o la ausencia de ella, donde no tenga distintas oportunidades quien nace en una comunidad, en la cima de una montaña, o quien nace en pañales de seda, en un núcleo urbano. Y eso ya marca mundos totalmente diferentes, asperezas totalmente diferentes a las que se tienen que enfrentar unos y otros, y que el esfuerzo seguirá siendo tratar de equilibrar precisamente esos procesos de equidad, de igualdad, de justicia. Y concluyo diciendo que el pensamiento de Lucio fue un pensamiento socialista y que es un pensamiento más vivo que nunca, que ese es el pensamiento que seguimos albergando y que seguiremos luchando por alguna vez construir una patria de esa naturaleza en nuestro México. Muchísimas gracias. Ellos creyeron en tu muerte y estás vivo. Creen en nuestra prisión y somos libres. Escucharemos Vida y legado de Lucio Cabañas por nuestro maestro y comandante David Cabañas Barrientos. Bravo, David. Gracias a todos, entre otros Canseco, que hace aproximadamente 10 días o 15 días acordamos aquí organizar, ahora sí, crear una organización para este acto, este aniversario, y pues se está cumpliendo con esa idea, ¿verdad?, de homenajear a Lucio por lo que se entiende por su paso por la vida y de manera ejemplar. Pero antes de exponer lo que yo traigo de parte de mi organización, quiero agradecer públicamente a nombre de mis compañeros de IDP y a nombre de mi familia y del conjunto de compañeros solidarios, ¿verdad?, el gran apoyo que en 2005, según tengo el dato, yo soy parte de ese plan
de hacer un monumento a Lucio, y dice que fue en 2005. La memoria no me ayuda así para estar tan seguro, pero bueno, me lo acaban de decir que sí, que fue en 2005. Es probable que sí, casi seguro que sí. El compañero Pedro Córdoba fue comisionado por la sección 22 para apoyarnos en todo lo que se requirió para hacer el monumento a Lucio allá en Atoyac, ¿verdad? Una comisión compuesta por él y por el compañero maestro auxiliar del maestro Rosas, que fue secretario de Enrique Rueda Pacheco cuando fue secretario general. En ese tiempo fueron comisionados ellos dos, ¿verdad? Y pues a nombre de quienes decía yo, agradecer públicamente el esfuerzo que hicieron el compañero Pedro con el otro compañero maestro, que lamentablemente me platica él que ese compañero, después de cumplir la tarea allá en Atoyac, falleció el compañero. Qué pena, porque pues yo lo conocí, estuvo cuando salió la comisión con mi compañera Pedro y el otro compañero, salieron de la casa donde vivo en la Ciudad de México, una noche a ir a estar allá organizando lo que era el evento. Y pues Pedro, con su profesión de ser escultor, de ser pintor, de tener un conjunto de cualidades que permitieron que hiciera una manta ligera, una lona ligera, que se le pintaran pues las figuras de Lucio, el emblema nuestro, algún lema también nuestro, una manta, una lona ligera que yo compré en Ciudad de México y que se llevó allá, y Pedro, junto con los habitantes de Atoyac, que son los compañeros que ayudaron ahí en todo, y familiares, hicieron una manta grande, casi del tamaño de este espacio del auditorio. Era grande, que cubría buena parte de la plaza de Atoyac, y eso es un aporte de la sección 22 y personalmente del compañero Pedro y del compañero que lo acompañó en esa fecha, a quienes públicamente agradecemos ese gran esfuerzo. Las cosas se hacen solamente si nos organizamos, y esto que hicimos, que se hizo, fue producto de la colectividad del conjunto de compañeros luchadores sociales, entre ellos la sección 22. Muchas gracias por esta actitud y por este compromiso que la compañera de los compañeros de la sección 22 pues apoyaron para que se pudiera hacer, porque también se financió el movimiento del compañero Pedro y del otro compañero. Es algo que no se olvida y no voy a cansar de repetir. Entonces, muchas gracias al compañero Pedro aquí presente y al otro compañero que lamentablemente yo no supe su nombre, pero tampoco a él lo tiene presente, que tiene tantos años eso, ¿verdad? Pero bueno, pues un agradecimiento muy grande a todos ustedes. Traigo aquí un documento de mi organización y dice lo siguiente: en el 50 aniversario de la caída en combate del comandante y fundador del Partido de los Pobres, PDNP, la organización política Izquierda Democrática Popular se dirige al pueblo de México, a sus organizaciones sociales y políticas y a la opinión pública para expresar lo siguiente. 1. Las causas y propósitos socialistas del movimiento armado del comandante Lucio Cabañas Barrientos siguen vigentes a pesar de las políticas de bienestar
y asistencia social en las que se busca revertir los impactos depredadores del capitalismo salvaje pregonado e impulsado a lo largo de 30 años de neoliberalismo. 2. El humanismo socialista que nos legó la actitud y práctica revolucionaria de Lucio Cabañas nació de la humildad y sencillez de un maestro rural que se alzó en armas contra el caciquismo local guerrerense y contra el capitalismo nacional e internacional. Lucio Cabañas no se propuso como finalidad de su alzamiento la humanización capitalista. Él aspiraba a la humanización de la humanidad, a su liberación de las cadenas alienantes que la oprimen y la reducen a capital humano. El pueblo de México, a pesar de sus enormes carencias y necesidades, en su sabiduría e instinto de clase, sabe diferenciar entre las prácticas humanitaristas que los asisten con una reducida parte de la cuota de ganancia de los banqueros. 3. Las circunstancias y correlación de fuerzas en la lucha contra el capital y la burguesía en el contexto del nuevo pacto de gobernabilidad interburguesa que se impulsa desde la cuarta transformación, reclama la unidad e independencia de la clase trabajadora y sus organizaciones políticas y sociales frente al Estado. Solo así el pueblo puede aprovisionar del asistencialismo benefactor sin perder la brújula de sus intereses de clase y ver reducida su condición a la de pueblo consumidor, útil para reactivar el mercado interno capitalista, estrangulado hasta el límite de la miseria por las políticas neoliberales. 4. En los tiempos de la 4T es imperativo que la clase trabajadora en sus distintas expresiones sociales y políticas ajuste su accionar con la mayor versatilidad para hacer frente al ilusionismo ideológico benefactor y al asistencialismo económico, sin caer en la trampa del fin de la historia, de las ideologías y la lucha de clases, a modo de que se puedan seguir desarrollando todas las formas de lucha que nazcan de la creatividad y necesidad del pueblo, sin que éstas se traduzcan en la confrontación y debilitamiento del movimiento popular que se abre paso tras él. Que se abre paso tras el colapso de las formas extractivas del capital neoliberal y en su nueva modalidad en las entrañas del Estado benefactor. 5. Consideramos imperativo que las organizaciones socialistas superemos nuestra dispersión y fragmentación nacional, a modo de fortalecer un polo de lucha socialista que brinde alternativas más allá de los horizontes progresistas capitalistas, entre comillas. En esta dirección saludamos todos los esfuerzos que se realizan y continuaremos brindando nuestros modestos esfuerzos para concretar dicha tarea. 6. Desde nuestras modestas trincheras elevamos nuestra voz condenando el genocidio sionista en la Palestina ocupada y el Medio Oriente, patrocinado con el dinero y armamento del imperio estadounidense. 7. El esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Sucia en el pasado reciente no puede diluirse en el perdón y mucho menos en el olvido. Deben entenderse las causas profundas que dieron pie a la insurgencia armada y los acuerdos de Ginebra relativos a los conflictos internos de las naciones deben elevarse a rango constitucional, a modo de que los procesos
de diálogo y eventual límite y eventual entendimiento con los agrupamientos armados cuente con una base jurídica que limite la actuación del ejército en escenarios de guerra, y que el derecho del pueblo a modificar la forma de gobierno quede consagrado en todas sus dimensiones, acorde con los procesos históricos de lucha que han configurado el carácter del Estado y sus instituciones. Reivindicamos la necesidad de un nuevo constituyente y de un reordenamiento económico y social que ponga en primer plano a la clase trabajadora como actor fundamental de las transformaciones que reclama el México profundo y aún irredento frente a la impunidad del ejército, al paramilitarismo y toda forma de terrorismo de Estado. Por la patria, el poder popular. Muchas gracias, compañeros. Nosotros como familia de Lucio tenemos 152 parientes detenidos desaparecidos. Los últimos dos agregados a 150 son los compañeros, dos muchachos de Ayotzinapa, Gilberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, originarios de San Juan de las Flores y que son también de la familia Cabañas. Ellos, compañeros, fueron parte de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y cuando hablamos del ejército, pues ustedes seguramente saben bien y conocen mucho de la historia del ejército mexicano. Yo repito y digo muchas veces que el honor militar brilló por su ausencia en los tiempos de la Guerra Sucia. A los compañeros nuestros heridos, por ahí, por el estadio de la herida de la bala, por ahí metían el cañón de su arma a los compañeros torturados, detenidos nuestros. En cambio nosotros, cuando capturamos a algún soldado, se le dio todo el trato de respeto como hombres que somos, ¿verdad? Porque yo me siento muy hombre al haber tenido una actitud como la que tuvimos nosotros con mis compañeros, ¿verdad? Me recuerdo que un soldado, entre otros, lo levantamos, no podía caminar, tenía una pierna herida, y el doctor, nuestro médico, de un hombro y yo del otro, nos vamos a la orilla de la brecha y lo acostamos ahí. El compañero doctor le dio los primeros auxilios. El soldado tenía mucho miedo, decía a sus compañeros que no van a matar. No, usted está desarmado, le decía a mi médico, compañero médico, ¿verdad? El doctor le dio los primeros auxilios, le quitó la bota, le pusimos de almohada su mochila y ahí lo dejamos. Y no fue nomás un caso, fueron otros más, ¿verdad? Esa fue la actitud de nosotros, como considero que debe ser la actitud de los revolucionarios, respetuoso de los derechos humanos y de la vida de todo ser vivo que vive en la tierra, con más razón a los hermanos de raza, o sea, de la especie humana, ¿verdad? Que aunque estemos en guerra, debe respetarse la vida de un prisionero. En el caso nuestro, son cientos de compañeros que muchos de ellos no tuvieron que ver con nosotros. En Los Piloncillos llegó el ejército y ejecutó a 9 jóvenes que estaban en la cancha. Los Piloncillos es un pueblo donde nosotros nunca fuimos, nunca visitamos esa comunidad. Ni tengo muy claro todavía dónde queda. Un día, medio referencia del rumbo, pero esa es prueba de que nosotros no estuvimos en Los Piloncillos, la gente de Los Piloncillos no estaban con nosotros integrados, ni nos conocíamos. Los compañeros del Quemado también es otro caso. A los compañeros del Quemado se los llevaron casi a todos los hombres, se los llevaron ahí detenidos, ¿verdad? Algunos de ellos murieron en la tortura, otros, pues no sabemos, están desaparecidos desde hace 50 años o un poquito más.
He dicho y digo otra vez que el ejército cumplió el vil papel de mercenario y lo sigue cumpliendo. Ahí están los 43. Yo estoy seguro que los 43, si es que los mataron, los cremaron en el cuartel militar de Iguala. Eso es muy probable, porque gran va a ser la casualidad que no se encuentren los cuerpos de los muchachos, ¿verdad? Pues había muchas cosas así como estas de citar, pero pues ahí está el ejército en el 2 de octubre del 68, 10 de julio del 71, ¿verdad? Con Gustavo Díaz Ordaz, con Echeverría, ¿verdad? Y bueno, a mí, en mi caso, a mí me detiene el ejército por unas horas en el 70, porque yo era jefe de familia, tenía que estar integrado a la guerrilla, pero también tenía que atender la casa donde mi madre tenía cuatro hijos que estaban allí en la casa, y pues yo tenía que volver a la casa, pues, y en una de esas vueltas me detuvo el ejército. Pero como todavía no había habido combate con el ejército, tuve la suerte de que me liberaran con unas cachetadas, unos empujones y una que otra mentada, pero pude sobrevivir a eso. En el 90 sí me capturan y fui desaparecido varios días y torturado, junto con el compañero Felipe Canseco, a quien conozco desde hace algo así como 40 y tantos años, ¿verdad? Tenía 17 años cuando yo lo conocí al compañero, y pues nos acompañamos en la cárcel. Hemos compartido muchas cosas de la lucha social, ¿verdad? Tanto que él se encargó de realizar este evento aquí, ¿verdad? Con otros compañeros, a los cuales también yo agradezco infinitamente toda esa solidaridad y todo ese amor que ustedes brindan y tienen para Lucio. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, comandante David. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Le vamos a pedir al compañero Ríos, nos va a interpretar el corrido de comandante Lucio Cabañas. Y bueno, en lo que se prepara el compañero, quiero también agradecer a la organización 23 de octubre, que ya nos hizo llegar por ahí algunas playeras conmemorativas. Muchísimas gracias a los camaradas que ya nos repartieron por ahí las playeras. Muchas gracias, compañeros, por la invitación a este acto del 50 aniversario del comandante, del profesor Lucio Cabañas. Vamos a cantar este corrido que se llama Corrido del Partido de los Pobres, autora Joaquín Reyes. A ver si me acuerdo. ¿Pero no está enfocada mi cámara? A ver. Ahí está bien. Gracias. Traigo estas tarjetas para repartirlas aquí. ¿Cómo le hacemos la reparto? Sin trabajo y sin paseo, mexicanos pobretones, levantemos la bandera del partido de los pobres, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede ver que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer, que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer. 5 millones andamos
Vamos a la lucha y vamos a vencer. Que los pobres con Lucio Cabañas. Vamos a la lucha y vamos a vencer. Yo les digo a mis amigos que no sean sacatones, no les saquen a la lucha del partido de los pobres, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. Las viviendas para los pobres cuestan una millonada y se paga al PRI gobierno con dinero, vida y alma, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede ver. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. No hay trabajo, no hay calcera, mentiroso Echeverría, todos suben su gobierno, que es de bala y policía, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede ver. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. Contra el imparable y la miseria, mexicanos, pobredones, levantemos la bandera del partido de los pobres, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede ver. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. Al partido de los pobres se incorporan valerosos, los que no queremos que haya débiles y poderosos, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede ver. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. Que los pobres con Lucio Cabañas, vamos a la lucha y vamos a vencer. La lucha sigue. Lucio vive y vive. La lucha sigue y sigue. Que esta conmemoración no solo sea un homenaje, sino un llamado a continuar con la lucha por la justicia y la dignidad. Escucharemos al compañero Valenzuela, Camilo Valenzuela, que nos va a dirigir un mensaje, camaradas. Gracias, compañeras y compañeros. Nos da mucho gusto encontrarnos en este evento en homenaje
al compañero y comandante Lucio Cabañas y al Partido de los Pobres. Y yo quisiera resaltar eso, que Lucio no pensaba solo en el grupo armado, pensaba y empujó la construcción de un partido político. Y eso es importante resaltarlo porque se ha desarrollado una campaña muy prolongada para tratar de desprestigiar la lucha política y a los partidos políticos. En el entendido de que los partidos con registro no son partidos, son aparatos burocráticos electorales que no se ocupan ni se preocupan por impulsar y fortalecer la lucha social, sino que buscan usar lo que haya de movimiento social para las disputas puramente electorales. Y no es que estemos en contra de la lucha política y la lucha político-electoral, sino que ésta tiene que tener prácticas participativas y formativas, que empoderen a la ciudadanía, a la clase trabajadora, populares, a los pueblos, a la juventud y a las mujeres. Y en este 50 aniversario, como lo hicimos en el 23 con el 50 aniversario de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, como lo hicimos con un proceso de reflexión, rescate y reflexión que llevamos a cabo entre febrero del 72, donde asesinaron a un compañero de nombre Raúl Ramos Zavala, poco conocido, un joven, 24 años tenía, pero ya era un dirigente muy importante de uno de los grupos que se planteaba la necesidad de unificar a las fuerzas integrantes del movimiento armado socialista. 5 días antes habían asesinado a Genaro y habían dado un golpe fuerte al núcleo principal de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Y unos 15 días antes habían asesinado a Diego Lucero, dirigente del grupo conocido como Los Guajiros, que tenía su origen principal en Chihuahua, como continuidad de la guerrilla chihuahuense, aquella que en el 65 asaltó el cuartel Madera, que después se reconfiguró como Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez. Fueron aniquilados casi todos en el 68 en la Sierra Madre Occidental. Y hoy, en este 50 aniversario de Lucio, es muy importante el homenaje, pero lo fundamental es continuar la lucha por la causa por la que luchó Lucio, por la que luchó el Partido de los Pobres, por los que luchamos todos los que fuimos parte del movimiento armado socialista y sus organizaciones, y es la lucha por el socialismo. Nosotros no luchamos solo por aliviar la pobreza, no luchamos solo por aliviar la explotación, por disminuir la opresión. Nosotros luchábamos por acabar con la sociedad donde una minoría de burgueses, de capitalistas, explota a la clase trabajadora y a la mayoría de la sociedad que integramos el mundo del trabajo. Hoy es necesario y urgente retomar esa causa. Hay que dar todas las luchas que hay que dar parciales por mejoras económicas, por lo que quieran, pero la causa que nos motivó a nosotros, con Lucio, el Partido de los Pobres y los demás, fue la lucha por una sociedad donde se socializara la riqueza, que es fruto del trabajo de la mayoría, se socializara el poder que debería de ejercerse no por minorías, sino de manera participativa, y que se socializara la cultura. Este objetivo, compañeras y compañeros, es bien importante retomarlo, continuar la lucha por eso. Es el mejor homenaje a Lucio, al Partido de los Pobres y a todas las luchas que ha dado nuestro pueblo, que han sido reprimidas, compañeras y compañeros asesinados, encarcelados, exiliados, todo lo que ha acontecido en nuestro proceso. Y para hacer este homenaje de continuar la lucha por la causa, tenemos
que estamos empujando ahora no tiene como forma de lucha principal la lucha armada. Aunque nosotros no le podemos negar al pueblo que use las armas cuando las necesita. Y en el país se han desarrollado, como en Guerrero, el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, con una policía comunitaria, y que ha hecho la promesa de que en una zona grande de Costa Chica y la montaña de Guerrero ha sacado a los cárteles y a los criminales y ha logrado adquirir seguridad, el derecho a vivir en paz, sin violencia, sin secuestro de chavas y todo eso. Pero, compañeras y compañeros, la vía fundamental del cambio ahora es la vía democrática con poder popular, con un pueblo organizado para que sea el que discuta, decida y concrete las políticas. Y para eso, compañeras y compañeros, pensamos que ahora hay dos tareas estratégicas. Quiere decir, tareas no para después, para hoy, para mañana, para pasado, para el mediano plazo. Una, reconstruir el partido del socialismo mexicano, que se nos diluyó después del 88, porque la insurgencia ciudadana popular fue siendo llevada a la pura lucha electoral, a la pura lucha por puestos. Y eso motivó que el partido que era el referente electoral de esos millones de mexicanas y mexicanos que en el 88 derrotaron al régimen priista en las urnas, se fuera convirtiendo en un aparato puramente burocrático electoral. Me refiero al Partido de la Revolución Democrática, que tuvo en su momento un diseño de partido mucho más democrático de lo que ahora son todos los partidos electorales. Las instancias estatales podían hacer sus congresos cuando quisieran, sin que fuera condición que se convocara desde una pequeña cúpula a nivel nacional. Las finanzas nacionales que el partido recibía se distribuían proporcionalmente entre la dirección nacional, las estatales y las municipales. Hoy, todo eso en los nuevos partidos electorales no existe. Reconstruir este partido de la clase trabajadora, de los pueblos, de todo el mundo del trabajo, es una tarea urgente. En el país se libran muchas luchas, infinidad de luchas, bloqueos. Ustedes en Oaxaca son especialistas en eso, de hacer bloqueos. Me toca viajar por aquí y seguido al bloqueo, saco mi librito, ya sabía que podía haber un bloqueo y me traje mi lonche para comer también. Entonces, hay de todo en el país, pero son luchas dispersas, son luchas por una demanda específica, esta la otra, no son luchas generalizadas en todo el territorio nacional y en todos los lugares donde hay mexicanas y mexicanos que conformamos el mundo del trabajo. Necesitamos que esas luchas se unifiquen. Y uno de los instrumentos para ir unificando esa lucha es construir un partido unificando a todos los militantes, colectivos, grupos que nos reclamamos socialistas, comunistas, del poder popular, y que dispersos ni contamos ni pensamos en el acontecer nacional. Necesitamos unirnos. Sabemos que hemos acumulado muchas rencillas, que tenemos reclamos de tal o cual cosa en tal fecha, que a veces ni nos hablamos, nos consideramos enemigos, y eso implica que ya no tenemos claro dónde está el enemigo, el imperialismo yanqui y la oligarquía, los grandes tiburones del capital nacional. Tenemos que salir de esa situación de que nos consumimos como grupos y en luchas limitadas. Y urge también, compañeras y compañeros, porque la brecha que abrió el movimiento armado, les quiero decir que no hay reforma importante, económica, social, política, que no sea fruto de la lucha popular y revolucionaria. El movimiento armado mexicano es
la rebeldía más radical que se desarrollaba en nuestro pueblo. Enfrentábamos un régimen priista que lo controlaba todo, un régimen anticomunista que combatía cualquier grupo o movimiento que se reclamara socialista. Se le acusaba de agente de la URSS y era corrido del trabajo, perseguidos, excomulgados, encarcelados y asesinados. Y nuestro pueblo, que enfrentaba ese régimen, cualquier destacamento de trabajadores que se lanzaba a la lucha, sabía que se iba a enfrentar a un régimen sordo a las demandas populares, represivo, persecutorio, incluso asesino, que asesinaba a las compañeras y compañeros. Y sin embargo, esos destacamentos de trabajadores, de juventud, de pueblo, que decidían luchar, implicaba una rebeldía. Nosotros, el movimiento armado, fuimos la prolongación de esa rebeldía. Nacimos de movimientos y fuimos algunos conservando y ampliando una influencia de masas. Nosotros fuimos allá en ese movimiento que refería Canseco, nos conocieron como el movimiento enfermo en aquellos años. Estoy hablando del 70, 71, 72, etcétera, etcétera. No nos fuimos a la sierra, y tenemos una sierra allá Madre Occidental bastante propicia para esas cosas. Porque nos planteamos que nuestras montañas eran las masas de trabajadores, de campesinos, urbanos, populares, estudiantiles, que estaban siendo parte de un movimiento ascendente. Y dentro de ese movimiento, como enfrentábamos porros, policía industrial, nos empezamos a armar con núcleos en los comités de lucha de cada escuela, de cada colonia popular, en fin. Y así nacimos. Y por eso nos decían los enfermos, porque decían que padecíamos de la enfermedad infantil del comunismo, el izquierdismo. Es un libro histórico de Lenin. Entonces, compañeras y compañeros, fuimos muchos movimientos, de ahí nacimos los movimientos armados, pero nunca logramos unificarlos. Se intentó unificarlos, se platicó, el movimiento era vertiginoso, la persecución y la represión era creciente, intensiva, y como ya se decía, con asesoría de la contrainsurgencia gringa, que es muy experimentada en persecución y aniquilamiento de movimientos revolucionarios. Venía de estar enfrentada a Vietnam, que al final sería derrotado. Nosotros teníamos muy en alto a Vietnam en nuestra lucha y a veces buscábamos aprender cómo le estaban haciendo y le habían hecho para enfrentarse a los imperialismos. No logramos unirnos. Hace rato yo les refería que los que nos desenvolvíamos allá en el norte teníamos como referente histórico la División del Norte. Saben que la División del Norte fue fruto de múltiples grupos guerrilleros que arribaron a la conclusión por ahí en el 2013, después del golpe y la dictadura encabezada por Huerta, de que si serían como grupos guerrilleros implantados en tal o cual región, estado, no iban a poder llevar la guerra contra un ejército regular como grupos guerrilleros. Y se juntaron y formaron la División del Norte. Los jefes de los grupos guerrilleros eligieron a Villa como su comandante en jefe. Y se desarrolla la División del Norte y se convierte en el ejército campesino, popular y proletario más poderoso que se ha construido en América Latina. Más de 40,000 combatientes. David a veces ha referido que ahí con Lucio y la brigada de ajusticiamiento llegaba mucha raza joven a quererse incorporar. El problema no es que crezca un cuerpo armado, el problema es el abastecimiento, comida, armas, parque, etc. Imagínense lo que había debajo de la División del Norte. 40,000 combatientes, más de 40,000. Era un trabajo de masas, de pueblos, de todo,
las grandes haciendas, Chihuahua es muy grande, pero todos los estados no se repartían. Se les daba administración militar para garantizar el abastecimiento a ese ejército que se requería potenciarlo. Emiliano Zapata no aplicó esa política, empezó a repartir la tierra y cuando llovía, Emiliano Zapata se quedaba casi sin ejército, porque los combatientes se iban a trabajar la tierra. Entonces, en esos años nosotros intentamos emular a la División del Norte, juntarnos, unirnos, pero también éramos relativamente jóvenes e inexpertos en todos los planos. Entonces no lo logramos. Hoy, compañeras y compañeros, es urgente que los colectivos y militantes socialistas desarrollemos un proceso de confluencia y unificación. Les quiero decir que hemos estado dando pasos. En noviembre del 23 hicimos un primer encuentro de socialistas y comunistas. Llegó raza de 20 y tantos estados, pero algunos llegan a ver, no llegan decididos a trascenderse en una fuerza superior, porque hemos existido durante mucho tiempo como grupos y hasta la vida la concebimos como parte del grupo. Entonces, en la tarea de avanzar a construir un actor político nacional del socialismo mexicano, tenemos que asumirla todos y disponernos a trascendernos en una fuerza nacional para contribuir a que confluya y crezca y se potencie ese movimiento político social extrainstitucional y devenga en el poder fundamental, ahora sí, para rescatar y transformar México. Porque el 18 abrió las posibilidades de cambio en este país, pero la ausencia de ese actor político nacional del socialismo mexicano y la inexistencia de la unidad de los movimientos en lucha para transformarse en el poder fundamental de la transformación de México está generando que esas posibilidades de cambio se pueden frustrar. Se ha venido reconfigurando una nueva burocracia política que dicen ser de la cuarta transformación, pero una gran parte de ellos hace poco eran parte de los que estaban en contra de la transformación y ahora ya son mayoría. En los gobiernos estatales la mayoría los dirige gente que viene de allí y los gobiernos municipales, si lo revisan, también. Y en las cámaras legislativas federales predominan las y los legisladores que no vienen de la lucha. Y pueden ustedes pensar que estoy inventando. No sé si conocieron, pero para elegir la dirección del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Federal se dio una disputa entre gente que más o menos viene de la lucha, etcétera, aunque muchos de ellos ya piensan más en cómo hacen su carrera política y cómo les va mejor, contra los que vienen desde esos viejos partidos neoliberales. ¿Y saben quién ganó? Estos otros. Y Pedro Aces, que por acá en Oaxaca hace presencia, que es un neocharrismo con carga gasteril, es el hombre fuerte del grupo parlamentario del PRD. Aparece como segundo de a bordo después de Monreal, que se convirtió en coordinador por el acuerdo que hubo de que las corcholatas y corcholatos iban a quedar en un puesto importante después de que se definiera quién quedaba en la presidencia. Por eso está también el otro que era de gobernación coordinando el Senado. Entonces, este hecho nos muestra, compañeras y compañeros, que las posibilidades de cambio están en riesgo. Y no solo por la oposición de derecha, sino porque adentro se viene reconfigurando una nueva derecha, una nueva casta política habituada a los negocios, a usar las posiciones de poder para hacer billetes y que gobiernan igual que se gobernaba antes, de arriba para abajo, sin que haya una nueva relación del ejercicio de gobierno con la gente, en donde lo que la gente piensa y quiere
aniversario de Lucio, pensando en las tareas que nos exigen ahora para continuar la lucha por la causa, que debe ser la causa de todas y todos los explotados y oprimidos, de todos los que nos reclamamos revolucionarios, socialistas, comunistas, que es la lucha por una nueva sociedad, un nuevo país, donde se socialice la riqueza, el poder y la cultura, y podamos tener bienestar y condiciones de vida dignas para todas y todos. ¡Viva el comandante Lucio Cabañas! ¡Viva! ¡Viva el partido de los pobres! ¡Viva! ¡Viva el movimiento democrático popular! ¡Viva! ¡Viva la vertiente socialista y comunista de México! ¡Viva! Me enorgullece darle la bienvenida a un dirigente emblemático e histórico de la sesión 22 del Magisterio Democrático, el profesor Evangelio Mendoza González. Un aplauso para él, por favor. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, camarada. Y bueno, con esto damos por concluido este programa conmemorativo en honor a nuestro comandante Lucio Cabañas Barrientos. Muchas gracias. ¡Viva Lucio Cabañas!